Buenas noches a todos y bienvenidos. Para su placer auditivo tengo una escalofriante colección de historias de terror que ocurrieron mientras la gente usaba tableros Ouija. Para obtener beneficios extra y un saludo de cumpleaños, revisa el enlace de Patreon en la descripción. Pero por ahora, es momento de ponerse cómodo y dejar que la oscuridad tome el control. He estado usando tableros Ouija desde que tenía 12 años. Sé cómo suena eso, pero para mí nunca fue un juego. Me criaron para ser respetuoso con las cosas espirituales. No pregunto ni bromeo sobre la muerte. Solo uso la tabla con personas que lo toman en serio. Siempre ha sido así. La tabla que suelo usar es la mía. Está un poco desgastada, pero es mía y la he limpiado más veces de las que puedo contar. Pero hace un tiempo le presté la mía a un amigo por un rato y como necesitaba una, le pedí prestada otra tabla a alguien más. Ese probablemente fue mi primer error. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Lo usé algunas veces, nada inusual, solo respuestas lentas y vagas. Pero meses después lo saqué de nuevo con mi novio y otro amigo cercano. Encendimos unas velas, nos concentramos y comenzamos la sesión como de costumbre. Pero desde el principio la planchette se sentía extraña. El espíritu que apareció no actuaba como nada con lo que antes hubiera tratado. Era sarcástico, burlón, y usaba términos como lol y jaja, como si todo le divirtiera, incluso la forma en que deletreaba las palabras. A veces el galimatías parecía intencional, como si intentara que le repitiéramos tonterías. En un momento deletreó un nombre que ni siquiera podía empezar a pronunciar. De todos modos lo dije en voz alta, solo para ver la respuesta, una risa que me hizo estremecer. Terminé la sesión correctamente, me despedí y limpié la tabla, pero la vibra permaneció y me estuvo molestando. Recuerdo que la amiga que era dueña de la tabla me contó que le pasó algo extraño con ella, así que la llamé. En cuanto le describí el tono burlón y el nombre sin sentido, me interrumpió y me dijo que ella había encontrado algo similar, con un nombre diferente, pero con la misma actitud. Ella aceptó venir esa noche y decidimos tomar precauciones. Nos pintamos runas protectoras en la cara, un pequeño ritual que ambos hemos aprendido a tomar en serio. Y tenía el presentimiento de que esta cosa, fuera lo que fuera, quería algo más que solo atención. Esa noche comenzamos otra sesión juntos, solo para ver si podíamos obtener respuestas o tal vez cortar formalmente la conexión. La tabla se iluminó rápido, la entidad se manifestó sin dudarlo y lo primero que deletreó fue: déjame salir y luego juega. Respondimos amablemente, le dijimos que lo pensaríamos e intentamos mantener un tono neutral para que no se enojara. Sabía que no íbamos a decir que sí, y fue entonces cuando las cosas se salieron de control. La planchette se movió bruscamente, giró en círculos rápidos y caóticos bajo nuestros dedos, moviéndose con tanta fuerza que nuestras muñecas se tensaron. La tabla se volvió fría, estaba helada, como poner las manos sobre un bloque de hielo. Se me entumecieron las yemas de los dedos. Intentamos terminar la sesión, pero no nos lo permitió. Solo en el tercer intento finalmente logramos forzar una despedida. Limpiamos la tabla y la guardamos en su caja, y por un tiempo, eso fue todo. El aire en mi departamento volvió a la normalidad. Nada extraño, sin pesadillas, sin sombras susurrantes en el pasillo, y me permití olvidarlo. Pero 8 meses después, una amiga diferente me pidió prestada la tabla para una reunión. Le advertí, le dije que la limpiara a fondo y la dejara al sol. Incluso le dije que algo podría estar atrapado en la tabla. No era un espíritu, no exactamente un bromista, pero ella lo ignoró esa noche antes de que siquiera tocaran la tabla. Por suerte no se rompió la madera, solo la superficie pintada, una grieta justo en la esquina superior izquierda. Me llamó después, dijo que 2 de ellos se marearon y sintieron náuseas casi de inmediato, y que uno tuvo que acostarse. La tabla no les dio nada útil, solo letras al azar y palabras sin sentido, y terminaron la sesión inquietos. Desde entonces se quedó en el departamento de mi amigo.
Ella no se ha atrevido a traerla de vuelta, pero ahora es ella quien está experimentando cosas. Empezó con pequeños pasos en el pasillo cuando nadie más estaba en casa, la televisión cambiando de canales sola, las luces parpadeando. Al inicio ocurrió una o dos veces, luego comenzó a parpadear rápido como en una película de terror. El wifi se corta al azar, hay zonas frías, sombras, pero lo peor fue que vio algo, una silueta, de pie en la puerta de su habitación con una postura encorvada, solo observando. Ya no puede dormir con la puerta abierta. Y luego vino la caja de música. Es un viejo juguete destartalado que ella tenía. Era una niña, estuvo rota 10 años y guardó silencio mucho tiempo. Pero ahora, de la nada, suena. No constantemente, ni siquiera cuando alguien está cerca. Solo 3 veces hasta ahora, desde dentro de una caja de almacenamiento en el fondo de su closet, pero siempre de noche. La misma noche que me lo contó. Le envié una foto de su departamento a otro amigo, alguien sensible. Ella no conocía nada del contexto, pero me respondió en minutos. Una figura sombría está en el pasillo junto a su cuarto. Ella lo describió perfecto. La postura encorvada, la oscuridad y cómo observaba. He leído muchas historias sobre cómo deshacerse de las tablas Ouija. Quémala. Algunos dicen que eso es lo peor que puedes hacer. Otros recomiendan enterrarla en un cementerio, envolverla en tela negra con sal o arrojarla a agua corriente. No sé qué creer, pero sí sé esto. Algo está ligado a esa tabla. Y no es solo molesto o travieso, es inteligente. Provoca, imita y sigue. No es malévolo en el sentido demoníaco tradicional, pero quiere algo, ya sea atención, energía o permiso. Quizá todas esas cosas. Ya no lo quiero en mi vida y mi amigo tampoco. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedes encerrar eso de forma segura? Si alguien ha pasado por algo similar, por favor díganme qué les funcionó. Los estamos escuchando. Hace años yo, mi mejor amigo, otro amigo y 3 chicas estábamos en la casa de una de ellas para Halloween. Solo íbamos a pasar la tarde y la noche relajándonos y viendo películas de terror. Pero durante la tarde, la chica dueña de la casa dijo que tenía una tabla Ouija y que podíamos jugar con ella. Las 3 chicas estaban muy emocionadas de hacerlo. Curiosamente, mi mejor amiga era bastante supersticiosa y muy reacia. Yo y mi otra amiga éramos algo escépticas e indiferentes a hacerlo, pero lo consideramos inútil. Aún más cuando ella lo sacó y era una cosa bastante chafa. Ella misma lo hizo con pedazos de madera vieja y un plumón y trajo uno de los vasos de whisky de su papá como plancheta. La cosa es que éramos adolescentes y nos gustaban estas chicas, así que queríamos hacer algo para impresionarlas. Mi amigo supersticioso seguía sin querer participar, pero los otros 5 empezamos a jugar. Ocurre lo que todos esperábamos y empieza a deletrear cosas como muestra los pechos, casi como si uno de los chicos, mi amigo, sin sorpresa alguna, estuviera forzando el vaso. Cuando teníamos los dedos sobre él, a mí y al otro chico nos pareció muy gracioso. Sin embargo, las chicas se molestaron porque no lo estábamos tomando en serio, así que acordamos hacerlo bien. Pero después de un poco de movimientos aleatorios, empieza a ir a 5, no 6, sí, repetidamente. Tomamos esto como una señal de que quería que el chico que no estaba participando se uniera. Nota. Todos dijeron en ese momento y después que no lo estaban forzando, la parte racional de mí asume que sí lo estaban haciendo, pero no estoy seguro. Después de mucha persuasión, el tercer chico se une a nosotros de nuevo. Hay un periodo de algunas letras al azar o movimientos espasmódicos, nada coherente. Luego empiezan a repetir una secuencia de 3 letras y algunos números una y otra vez. De repente, el tipo que se unió al final salta hacia atrás por instinto. Todos hacemos lo mismo y el vaso se cae y se empaña, con una cruz rayada por dentro. Las chicas empiezan a asustarse. Expliqué. Obviamente los vasos se empañaron porque pasamos quién sabe cuánto tiempo con 6 manos sudorosas de adolescentes sobre un vaso frío y volteado. Se llama condensación y está muy lejos de ser algo sobrenatural. La cruz probablemente ya estaba en los rayones del lavavajillas en el vaso o algo así que no habíamos notado antes, pero se hizo más evidente cuando el vaso se empañó.
De todos modos, el chico 3 ahora está muy callado, definitivamente no va a volver a jugar, así que mejor ponemos una película. Poco después se va a su casa, claramente no es el mismo de siempre. Al día siguiente me llama para invitarme a salir con él. Tomamos el tren varias veces y él me explica en el camino. Yo ya sabía antes de todo esto que su papá los había abandonado a él y a su mamá cuando él era un bebé. Y no tenía contacto con ese lado de la familia, solo sabía quiénes eran por los álbumes de fotos. En el viaje, él me va contando lo que falta. Su apellido es el de su papá. Sus padres estuvieron casados, se divorciaron y él nunca lo cambió por el de su mamá. Su segundo nombre era una tradición familiar por parte de su papá. Y tenía un tío que murió en un accidente de motocicleta unas semanas antes de que él naciera. No sabía nada del accidente excepto el primer nombre, por ver fotos con su mamá. Oh, ese es tu tío, ya sabes, él murió justo antes de que nacieras. En fin, las 3 letras eran las iniciales de su tío. Le tomó un rato entenderlo mientras lo repetían, pero obviamente, en algún momento, la secuencia que contenía 2 de sus 3 iniciales le hizo recordar y captó la tercera. Una era el primer nombre de su tío. Le preguntó a su mamá cuando llegó a casa, pero ella tenía poco que agregar que él no supiera ya. Y ahora estábamos en el tren de camino al cementerio donde estaba enterrado su tío, para que pudiera ver si tenía algún sentido con los números. Su mamá conocía el cementerio por el funeral, pero desde el divorcio no había ido. Él nunca había estado ahí. Nota en este punto el vapor y la cruz, las partes que todos los demás encontraron más espeluznantes. Yo estaba seguro de que eran como lo expliqué y mantengo esa postura hasta el día de hoy, a pesar de lo siguiente. Ahora estaba pensando, tal vez todos los demás estaban involucrados. Tal vez él había tenido más curiosidad por el lado de la familia de su papá. Ahora que era mayor, había visitado la tumba recientemente y todos ellos habían conspirado para tratar de asustarme. Uno de ellos, si no es que todos los demás, obligando al 5 sí, lo mordió, uniéndose de mala gana a esta cruzada de vapor y corte. Aún así, según mi explicación, solo fue una afortunada coincidencia. Y ahora íbamos camino a una gran revelación planeada de antemano en el cementerio, que aparentemente me asustaría muchísimo. Así que llegamos al cementerio, deambulamos por ahí durante mucho tiempo tratando de encontrar la tumba y finalmente la encontramos, junto con la misteriosa serie de números que la seguía. Las 3 letras eran el capítulo y versículo de 2 inscripciones bíblicas en la lápida. Debo admitir que, si no hubiera estado ya al tanto de su pequeño plan, habría sido bastante ingenioso. Me volteé hacia mi amigo para darle un 5 y felicitarlo por lo que habría sido una artimaña muy ingeniosa si no la hubiera descubierto. Verlo simplemente sentado en el pasto mirando la tumba y luego empezar a llorar, literalmente sentado ahí, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Ahora, este tipo puede mentir, puede hacer bromas, y mi tendencia a racionalizar todo lo que alguien afirma que es sobrenatural me convertiría en el blanco perfecto para una broma espeluznante de Halloween. Pero algo que no puede hacer es actuar. Estaba claramente triste. Simplemente fui y me senté a su lado, nos quedamos ahí sentados por mucho tiempo y luego simplemente nos fuimos a casa en silencio. Esto fue a mediados de los 90. Sigue siendo mi mejor amigo. A veces, con los años, le insisto para hacer otra ouija, porque ahora tengo curiosidad. Y él es el único con quien he tenido algo que remotamente se parezca a un resultado. Pero él siempre se niega, no quiere hablar de lo que pasó, no es que me ignore, simplemente intenta cambiar el tema. Sin embargo, no mucho después de ese evento, empezó a buscar a ese lado de su familia y recientemente se reconcilió con su padre y conoció a sus medio hermanos, etc. Quizá al final fue su tío quien intentaba que él volviera a conectarse con su familia. Mi mamá siempre me dijo que nunca jugara con tableros Ouija, pero yo era un adolescente tonto. Estaba loco porque en realidad no teníamos un tablero, mi amigo solo sabía cómo dibujar uno, pues así que hicimos un tablero de papel. Ella lo dibujó y nosotros hicimos la plancheta improvisada. Ella explicó cómo funcionaba todo, así que nos sentamos los 3 y comenzamos a jugar. Automáticamente asumí que una de mis amigas lo estaba moviendo porque se movía muy suavemente y respondía claramente todas nuestras preguntas. Eso es lo que siempre asumo cuando escucho sobre personas jugando. No fue hasta que dijo algo que realmente nos asustó que empezamos a enojarnos entre nosotros.
Estábamos haciendo las preguntas típicas que harían las adolescentes, como quién perdería la virginidad primero. Nos dijo en qué orden, a qué edades y los nombres de los chicos. Honestamente fue tan descriptivo que casi parecía real, pero era extraño. La novia, religiosa y controlada por sus padres, supuestamente sería la primera en perderlo. En ese momento no tenía sentido. Decía que yo lo perdería y la otra chica a mitad. Luego preguntamos, ¿nos casaríamos? Dijo quién lo haría, pero no mencionó los nombres de las parejas. Sí dijo quién se divorciaría y quién tendría hijos o no. Comentó que la chica religiosa nunca se casaría, la otra sí, y se divorciaría, y yo me casaría, aunque no lo creí. Las preguntas y respuestas eran entretenidas, pero comenzaban a molestarme. Sus sentimientos estaban siendo heridos, fue raro. Uno de ellos entonces preguntó si seríamos amigos para siempre, o lo que sea, y dijimos que no. Dos de ellos seguirían siendo amigos, pero ya no serían amigos míos. Y recuerdo que me molesté. Levanté la mirada, sin querer soltar las manos. Todos estábamos confundidos, discutiendo quién lo estaba moviendo, y todos estábamos asustados. Todos juramos que ninguno de nosotros lo estaba moviendo en ese momento. Todos estábamos algo molestos por las cosas que se decían, porque nos ofendían a cada uno de nosotros de alguna manera, en este punto. Fue en ese momento cuando supe que yo no lo estaba moviendo y sabía que ellos no mentirían sobre eso. Pero era demasiado extraño, todo se estaba volviendo tan detallado y raro que casi resultaba insultante. Terminamos pidiéndole que dijera algo que probara que era real, algo que solo él supiera y que nosotros no. Dijo lo siguiente: Bruce le estaba siendo infiel a su esposa Kelly y se iban a divorciar. ¿Quiénes demonios son Bruce y Kelly? Solo seguía repitiéndose, así que más o menos lo ignoramos y seguimos adelante. Como adolescentes no nos importaba que la gente se divorciara. Pero lo que dijo después realmente nos dejó en shock entre todas las preguntas que nos estábamos haciendo. Después de que supimos que no éramos nosotros moviéndolo, volvimos a mirar el tablero y no dijimos nada, simplemente empezó a moverse. Preguntó, ¿querían saber algo? Nosotros preguntamos, ¿qué? Y luego siguió con, ¿quieren saber cuándo van a morir? Nos asustamos tanto que quitamos las manos de inmediato, aunque sé que se supone que no debemos hacerlo. En ese momento estábamos gritando y no pensábamos con claridad. Algunos amigos que estaban en otras partes del sótano se acercaron a preguntar qué ocurría al notar nuestra atención. Había otros dos amigos que eran novios y estaban haciendo quién sabe qué, por eso nos desterramos a esa parte del sótano para jugar este juego. Su mamá estaba arriba y era la única manera en que ellos podían estar solos juntos, y todos nosotros estábamos juntos. Estábamos usando velas, ellos estaban haciendo sus cosas del otro lado y querían que las luces estuvieran tenues. Ellos pusieron música y no escucharon lo que ocurría hasta que nos asustamos. Luego les explicamos lo que pasó a la pareja. Quería jugar porque pensaba que era genial y nos convenció provocándonos. Según él, todo era falso. Es casi como si nuestro ego se hubiera apoderado de nosotros. Y pensamos en lo asustados que estábamos. Queríamos demostrar que era real y conocíamos cosas extrañas. Cuando volvimos a jugar, su novio jugó, pero ella no. Ella estaba asustada y subió inmediatamente, dijo él. Demuestra que eres real y haz algo. Esto debió haber sido la señal de que debíamos parar. Decía, haz que ella juegue y que baje de nuevo. Necesitamos más energía para que algo suceda. Así que su novio gritó, ella abrió la puerta y él la convenció de bajar y le suplicó que jugara. Ella aceptó y jugó. Solo pidió que pusiéramos las manos en el puntero y esperáramos. Recuerdo que pasó el tiempo y decíamos cuánto faltaba, hasta que llegó el punto en que se nos estaban durmiendo las manos. Nos habíamos olvidado un poco de Slash, hablando entre nosotros sobre que tal vez deberíamos simplemente terminarlo, pero su novio no quería y ya habían pasado unos 10 minutos. Terminamos platicando entre nosotros sobre cualquier otra cosa. Y eso terminó de inmediato. Cuando su novio y la chica religiosa empezaron a gritar y señalaron hacia donde estaba la vela, ellos estaban de frente, así que lo vieron mejor. Se levantaron y cuando volteamos a ver, miramos y lo que antes era una vela normal ya no lo era. La llama, a 2 metros de altura, se movía. Todos gritamos y corrimos arriba y se nos puso la piel de gallina. Nunca había estado tan asustado. Entonces escuchamos un ruido bajo, como gorgoteo y gritos. Salimos corriendo y lloramos en el césped del frente. Una de las chicas se orinó. Fue de las experiencias más estresantes que vivimos como amigos. Nuestros vecinos casi llamaron a la policía, pero su mamá salió, confundida, y nos calmó. Nunca volvimos a hablar de eso. Simplemente fue aterrador.
Pero ahora la parte escalofriante. ¿Recuerdas lo de Bruce y Kelly? En la secundaria llamábamos a los maestros por su apellido. Nos enteramos de que nuestro maestro y su esposa se estaban divorciando porque él ya no usaba su anillo. Tenía una marca de bronceado y le preguntaron si perdió su anillo de bodas. Habló de su separación y enseguida cambió de tema. Después nos enteramos de que el nombre de su ex era Kelly y él se llamaba Bruce. Estábamos horrorizados. Con el tiempo empezó a desvanecerse. Los recuerdos más aterradores parecen sueños. Una semana después aún no parecía real. Años después, esas chicas dejaron de ser mis amigas, como predije. Recuerdo que una de ellas me escribió por Facebook cuando tenía 20 y tantos años. Me preguntó si perdí mi virginidad a la edad que decía que lo haría y si el nombre del chico era correcto. Me informó que ella y la otra chica, la religiosa, lo perdieron de la manera especificada. Me cayó como un balde de agua fría. Estábamos hablando años después y casi se me había olvidado todo el asunto. El trauma provoca eso. Lo dejamos así. Eso nos hizo sentir seguros de adultos. Quizá lo de la vela no fue real, quizá solo éramos adolescentes con mucha imaginación, y lo recordamos mal. Sin embargo, todo eso se vino abajo. El nombre que me dio la tabla fue Juan, pero no perdí mi virginidad con un tipo llamado Juan. La perdí con un tipo de Europa llamado Jan. Pero fue entonces cuando me di cuenta, años después, que Jan se traduce como Juan en ese idioma y me cayó el 20 de golpe. Durante años sufrí parálisis del sueño y pesadillas vívidas. Y no fue sino hasta años después, cuando me volví religioso, que todo eso realmente desapareció gracias a la oración. Ahora que soy religioso, jamás usaría una tabla espiritista ni creo que nadie deba hacerlo. A veces me pregunto si eso fue lo que provocó todas mis pesadillas y la parálisis del sueño con la que luché. Tenía 6 años, mis padres acababan de divorciarse, mi mamá estaba criando a 3 hijos sola y había vuelto a la escuela para tomar clases de justicia penal en el colegio comunitario de Allegheny. Era finales del 87 y recuerdo a mi mamá trabajando más duro de lo que jamás había visto trabajar a alguien. Estudiando mientras cocinaba la cena, tomando notas con una mano, mientras intentaba doblar la ropa con la otra. No me di cuenta en ese momento, pero ella estaba al borde del colapso. Uno de sus profesores lo notó. Era amable, carismático y vivía en medio de la nada en el condado de Allegheny, escondido en el bosque porque quería desaparecer. No fue hasta que fui mayor que entendí lo que esa casa realmente significaba para él. Él era gay y en ese lugar y en esa época eso significaba que podías quedarte callado. Durante las sesiones de estudio de los viernes por la noche que él organizaba, podía respirar. Solo estudiantes, música, café, cartas y su espacio seguro. Mi mamá nos llevaba, a veces a mí, a mi hermana y a nuestro hermano adolescente. Nos sentábamos en la sala y escuchábamos conversaciones apagadas desde el comedor, alguna que otra carcajada y el revoloteo de las tarjetas de índice. Pero hubo una noche en la que algo cambió. Estábamos ahí como de costumbre. La sesión de estudio se convirtió en tragos y póker, y todos estaban relajados. Mi hermano dijo que quería mostrarles un truco que había aprendido. Agarró un paquete de tarjetas de índice, un marcador y una de esas tapas rojas de bebidas deportivas viejas, plástico plano y translúcido. Hizo una tabla ouija casera, escribió el alfabeto, agregó sí, no y puso la tapa en el centro de la mesa. Nadie lo tomó en serio. El profesor sonrió. Los adultos ya llevaban unas copas encima. Solo era un juego tonto de adolescentes. Hicieron algunas preguntas, se rieron y entonces algo respondió de inmediato. Dijo, era un demonio, no un fantasma, no un niño pequeño fingiendo, sin acertijos crípticos, solo el siguiente mensaje: soy un demonio, naceré en este mundo. Hubo silencio, alguien se rió nerviosamente. ¿Quién te va a dar a luz? La tapa se movió deliberadamente y deletreó Jenny. Nadie en la habitación se llamaba Jenny, pero 2 personas conocían a alguien con ese nombre. Una de esas Jennys estaba embarazada y casi daba a luz. El profesor se levantó y el ambiente cambió. No vamos a detener esto ahora. Hizo que todos se pusieran de pie en círculo y recitaran el Padre Nuestro. Mi hermana y yo nos asomamos por la esquina y miramos desde la sala. Éramos solo unos niños. No sabíamos lo que estaba pasando, pero se sentía la tensión en el aire.
y eso nos hacía sentir mal. Estaban tomados de las manos, rezando con los ojos cerrados, pero nadie tocaba la tapa y se movió. La mesa era vieja, extendida con hojas. Las uniones eran desiguales. La tapa se atoraba en el borde, se detenía y avanzaba bruscamente como si la empujaran con fuerza. Y luego deletreó Fu una y otra vez. Mientras la oración continuaba, nadie rompió el círculo, nadie corrió, pero podía sentir el miedo. Y cuando la oración terminó, la tapa dejó de moverse como si hubieran apagado un interruptor, y eso fue todo. La gente simplemente se fue. Después de eso, la noche ya había terminado de todos modos. Meses después, mi mamá volvió a la casa del profesor para otra sesión nocturna de estudio. Cayó una nevada y él le ofreció el sofá. Esa misma noche, mi mamá se despertó y vio la mecedora de él moviéndose lentamente frente a ella, de un lado a otro, de manera constante. Ella asumió que él había salido de la habitación y se sentó ahí mirándola por alguna razón. Raro, pero no imposible. A la mañana siguiente, ella preguntó casual: ¿saliste anoche? ¿Te sentaste en la silla? Él parpadeó y dijo: No salí de mi cuarto. El baño está ahí dentro. ¿Por qué? Y ella dijo: las sillas. Semanas después, él contó al grupo que despertó y halló las sillas de su comedor tiradas. Parecía que algo pasó ahí en la noche, pero no había señales de entrada ni animales. Creímos que todo había terminado. Pero luego vino Jenny, la misma Jenny embarazada cuyo nombre había sido escrito. Ella no estuvo ahí esa noche y no sabía lo que había pasado, pero alguien se lo contó y su expresión cambió. Ella también había estado usando una tabla Ouija sola. Ella pensaba que estaba hablando con un niño, un pequeño solitario, por quien sentía lástima. Incluso dijo que se sentía protectora. Una noche el espíritu le pidió a Jenny si podía darle un abrazo. Ella dijo: No, lo siento, bebé, no puedo abrazarte. No estás realmente aquí. 30 segundos después, su hijo pequeño entró corriendo a su habitación llorando, pidiéndole un abrazo. Nos contó la historia mientras temblaba. Dijo que había estado viendo cosas, destellos en el borde de su visión, algo cerca del techo que desaparecía cuando volteaba a mirar. Y pensó que se estaba volviendo loca hasta que se enteró de lo que estaba pasando en la casa del profesor esa misma semana. El mismo mensaje en 2 casas diferentes, en 2 pizarras improvisadas diferentes, y lo que parecía ser la misma presencia. Ese fue mi primer encuentro con algo que no podía explicar, algo que nadie podía explicar. No lo entendí entonces, pero ahora de adulto no puedo dejar de pensarlo. Una tapa roja, una mesa temblorosa, el nombre de una mujer embarazada que ni siquiera estaba en la habitación. Todavía no sé qué era o qué significaba y sé que lo dejamos entrar. Para dar un poco de contexto, mi mamá y su hermana crecieron al otro lado del campo de 2 chicos. Vivimos en una ciudad pequeña en Montana, así que crecieron jugando con gallinas y nadando en el río. Mi mamá tuvo a mi hermanita Natalia y a mí, Faye, y uno de los chicos tuvo gemelos, Jack y Ben. Los abuelos de los gemelos aún viven frente al campo de mi abuela. Así que crecimos juntos, pasando horas y horas afuera en los campos o junto al río cuando venían a visitarnos cada verano. Ahora siempre he tenido un alma espeluznante. Así que cuando vi una tabla Ouija en una tienda de curiosidades local, mi mente empezó a maquinar. En ese entonces yo tenía probablemente unos 14 años y mi hermana como 11. Para que te des una idea, los gemelos tenían mi edad. Como éramos estudiantes de preparatoria sin dinero, decidimos no comprar la tabla Ouija, sino hacer la nuestra propia. Regresamos a la casa de sus abuelos y de inmediato buscamos cartulina, marcadores y un poco de cinta adhesiva. Antes de que nuestros cerebros adolescentes comprendieran lo que hacíamos, la tabla ya estaba hecha. Justificamos hacerla con el siguiente sentimiento. Dicen que no lo hagas en tu propia casa, pero técnicamente ninguno de nosotros vivía en la casa de sus abuelos, así que debería estar bien, ¿no? Conseguimos un poco de sal de arriba para hacer un círculo de sal que cuidadosamente pusimos sobre una toalla para no ensuciar la alfombra del sótano. Ninguno de nosotros es muy religioso, diría que como muchos somos espirituales. Buscamos una oración de protección en Google y Jack la leyó en voz alta. Y así los 4 pusimos un dedo en nuestro planchet casero y comenzamos. Honestamente no recuerdo mucho de lo que pasó en el sótano, aparte de hablar con algunas personas. La primera de ellas se identificó con iniciales en lugar de su nombre completo.
y una mujer cuyo nombre no logro recordar. Fueron bastante amables, supongo, pero los tres se lamentaban por algún tipo de energía oscura en el lugar. Como dije, no recuerdo mucho al respecto, pero sí recuerdo que escuchamos un ruido y nos asustamos un poco. Decidimos que ya no íbamos a hacerlo en el sótano. Después de eso, siendo los jóvenes tontos que éramos, nos asustamos y decidimos hacer una pausa por un rato. Siempre nos asegurábamos de decir adiós, pero realmente estábamos muy inquietos por esa entidad más oscura. La manera en que los otros espíritus hablaban hacía parecer que los controlaba o tenía atrapados. Nos tomamos un descanso, pero algo sobre la tabla seguía llamándonos de vuelta. Más tarde salimos al patio trasero. Era un día hermoso y soleado, pero estábamos envueltos por la sombra que proyectaba la casa. En contra del buen juicio de mi hermanita, al que debimos hacerle caso. Sacamos la tabla de nuevo y antes de darnos cuenta ya habíamos contactado con algo, dijo ella. Su nombre era Susana y eventualmente descubrimos que era una monja. Le preguntamos de dónde venía y dijo Sydney. No estábamos seguros si Sydney significaba Australia, pero entonces Ben intervino. Esperen, hay una ciudad en Montana llamada Sydney. Le preguntamos si se refería a eso y lo confirmó. Ahí fue cuando todo cambió. Le preguntamos si ella era el espíritu maligno que mencionaron los otros espíritus. Lamentablemente sí lo era y empezamos a asustarnos. Mi hermana no quería nada más que terminar, pero mis amigos tercos y yo seguimos empujando más allá. Empezamos a preguntarle sobre su vida. Creo que le preguntamos cómo falleció, lo cual se supone que no debemos hacer. Eventualmente, uno de nosotros preguntó dónde trabajaba o algo relacionado con eso, y ella deletreó un montón de letras al azar. Confundidos, lo intentamos otra vez, obteniendo la misma cadena extraña de letras, muy parecida a una palabra real para ignorarla. En ese momento estábamos asustados y queríamos terminar. Nos despedimos de inmediato y volteamos la tabla Ouija, demasiado asustados como para siquiera mirarla. Mientras aún lo tenía fresco en la mente, abrí rápidamente el navegador en el viejo Samsung que mi papá me había dado al inicio de la pandemia. Escribí las letras y mi piel se erizó de inmediato. De alguna manera, de una forma que desafía la lógica, las letras resultaron ser el nombre de una iglesia en Noruega. ¿Recuerdas cómo dijo que era monja? ¿Y cómo íbamos a saber nosotros, 3 estudiantes de primer año de preparatoria y un chico de 6º grado, el nombre de una iglesia noruega? Es posible que mis amigos nos estuvieran jugando una broma, pero nunca los había visto tan asustados antes. Y los conozco desde que tenía 3 años. Mis amigos y yo ya habíamos terminado. Mi hermanita estaba pálida. Como si fuera un fantasma, nos despedimos, prohibimos que algo nos siguiera y de inmediato prendimos fuego a la tabla. No sabíamos que no debíamos hacerlo hasta después, pero me desvío. Han pasado 5 años desde entonces y afortunadamente parece que nada nos ha seguido. Pero ese día me enseñó una lección que nunca olvidaré. Nunca sabes con qué estás tratando. ¿Quién sabe qué hay al otro lado del velo? ¿Y quién sabe quién o qué está tratando de entrar a nuestro lado? Y una cosa más, podría haber sido solo una llamada de estafa, pero recientemente recibí una llamada de un número desconocido de Sydney, Montana. No suelo contestar llamadas de spam, salvo para molestarlos imitando acento ruso, pero por alguna razón contesté esta y no había nada del otro lado de la línea. Me pregunto si será esa monja viendo si puede lograr que vuelva a tocar. Era amigo de alguien que nunca había experimentado lo paranormal y estaba intrigado por mis historias. Dijo que quería probar una tabla Ouija para ver qué pasaba ahora. Solo lo intenté una vez antes, a los 14 años. Mis otros 2 amigos de 12 y 14 años y yo decidimos hacer la nuestra y usar un vaso. Acordamos no hacerlo en la casa, sino en el gran cobertizo de atrás. Así que ahí estábamos, sentados en la oscuridad, con los dedos sobre el vaso, cuando uno de mis amigos estornudó y movió el puntero. Esto hizo que mi otro amigo y yo gritáramos, lanzáramos el vaso y saliéramos corriendo hacia la luz. Como mi amigo quería intentarlo, sentí que yo también quería probar de nuevo, especialmente porque habían pasado 20 años desde mi último intento, así que compré una tabla de papel laminado barata en eBay y fuimos a nuestro parque fuera de la ciudad por la noche. Lo intentamos, pero nada pasó. Decidimos que necesitábamos una tabla de verdad, así que pedí una de madera en eBay mientras esperaba la entrega. Íbamos seguido a ese parque de noche para columpiarnos y ver las estrellas, que allá se ven mejor.
Una noche, unos días antes de que entregaran la tabla, regresamos al parque. Para llegar debes estacionarte, cruzar las vías y pasar por la estación de tren. Ya no es realmente una parada para trenes, no solo para eventos, pero varios trenes de carbón pasan por ahí. Aún así, al cruzar como otras veces y llegar al andén, sentí de repente que algo no estaba bien. Instintivamente me detuve en seco. Sentí como si hubiera algo malicioso. Le dije a mi amigo que no iba a avanzar más y que quería irme de inmediato. Él pensó que estaba siendo tonto, pero luego notó el pánico en mi rostro. Fue entonces cuando escuchamos lo que parecía ser un bebé llorando en las vías, y él de inmediato estuvo de acuerdo en que debíamos irnos. Cuando nos dimos la vuelta y comenzamos a alejarnos, escuchamos lo mismo otra vez, solo que más fuerte, justo detrás de nosotros, pero no volteamos. Solo corrimos al auto y nos fuimos a toda velocidad. Él estaba aterrorizado porque era su primera experiencia, y yo estaba aterrorizado porque nunca había sentido algo así antes. Nunca regresamos. Cuando por fin llegó la tabla Ouija, preferimos ir a otro lugar al atardecer para probar. Esta vez el puntero realmente se movió, mi amigo me acusó de moverlo, pero le dije que no era tonto. Él decidió golpear el puntero con los dedos de una manera que no lo haría moverse, solo para ver si se movía solo. Me molesté y le dije que necesitaba energía constante para moverse y que él estaba rompiendo la conexión todo el tiempo. Eventualmente dejó de jugar y se lo tomó en serio. Ahora podrías estar pensando, ¿y si él lo estaba moviendo? ¿O qué tal si era yo? Usamos los teléfonos como luz al anochecer. Cuando movías el puntero tú mismo, hacía un ligero ruido al deslizarse por el tablero, pero cuando se movía solo, podías ver la luz de nuestros teléfonos pasando por debajo del puntero, como si estuviera flotando justo encima del tablero y no hiciera ningún sonido en absoluto. Volviendo a lo que pasó, el tablero comenzó a contar desde 9 hacia atrás. Sabíamos que eso significaba despedirnos, así que lo hicimos. Después volvió a moverse y respondió nuestras preguntas. Preguntamos si era un fantasma y dijo que no. Preguntamos si era un espíritu y dijo que sí. Le preguntamos su nombre y respondió que no tenía. Preguntamos por el otro parque y nos advirtió no volver porque era maligno. Es seguro decir que nunca volví, ni tampoco quise hacerlo. Ya no soy amigo de esta persona, así que no sé si alguna vez regresó, pero yo nunca lo haré. Meses después platicaba sobre este incidente con colegas del trabajo y ellos me dijeron: la estación de tren antes fue un campamento para los obreros que construyeron las vías. Antes las familias vivían ahí y a veces los niños pequeños se perdían al caer en madrigueras de wombat y no los encontraban. Luego de saber eso, dejé de ir a observar estrellas en parques alejados y oscuros. Incluso recordarlo me pone la piel de gallina. Pero me alegra compartir la historia. Gracias por escuchar. Crecí en una zona bastante rural del norte de Columbia Británica. Y sabes, nieve medio año, caminos peligrosos y casas rodantes poco aptas para el invierno. Mi amiga cercana Nikki vivía algo apartada en el bosque. Su mamá era bartender y como los bares del pueblo cerraban hasta las 4 a.m., ella solía quedarse sola en casa. La casa rodante estaba tan deteriorada que los cimientos hundidos la hacían inclinarse. Las tuberías siempre estaban congeladas y la calefacción no podía con el frío. Las ventanas siempre tenían hielo por dentro, no solo escarcha, sino hielo de verdad. Teníamos 14 años cuando ocurrió esto. Una noche, uno de los novios de Nikki trajo una tabla Ouija y retó a todos a probarla. Típica escena de película de terror adolescente, ¿verdad? La mayoría del grupo no admitía que estaba nerviosa, pero yo sí era un cobarde certificado. Nunca no había intentado lo de Bloody Mary antes y no iba a meterme con el mundo de los espíritus. Así que mientras ellos preparaban todo en la sala, yo me metí en el cuartito de atrás donde tenían sus conejos. Los criaban para obtener piel y carne, lo cual ya tenía una vibra extraña, pero bueno, no es que estuviera cálido ahí, pero era mejor que estar en la sala con una especie de radio de espíritus. La hermanita de Nikki también fue, así que solo éramos los dos y los conejos. De vez en cuando escuchábamos gritos y risas desde la otra habitación, pero estábamos bien hasta que Nikki entró, todavía riéndose, y trajo la tabla Ouija con ella. Sacó a uno de los conejos más pequeños, solo una bolita de pelo, y lo puso sobre la tabla. Estaba histérica, riéndose como si todo fuera una gran broma. El conejo se quedó ahí unos segundos completamente quieto y luego se volteó y simplemente murió. No hubo ningún ruido, ningún espasmo repentino, simplemente se fue.
Si has criado conejos, sabes que pueden morir de susto por un ataque al corazón. Sucede, pero el momento, el lugar y la intención de lo que ella dijo. Nikki asegura que ese día le pidieron a la tabla mostrar la fuerza del espíritu para demostrar que podía hacer algo. Y luego ella trajo ese conejo. Llamé a mi mamá y le dije que si no venía por mí, me iría caminando solo a casa, en medio de la noche. No me importaban los alces ni las carreteras, no me iba a quedar, no volví en meses. No fue hasta el verano, cuando el sol casi no se oculta y la oscuridad se siente un poco menos pesada. Aún así, nunca regresé en invierno y ese remolque todavía me da escalofrío. No me importa lo que digan sobre coincidencias o ciencia. Esa noche sé que algo respondió y fuera lo que fuera, quería que lo tomaran en serio. Esta historia me la contó mi difunto padre y desde entonces se quedó conmigo. No era de los que exageran o pierden el tiempo con tonterías. Fue sacerdote por más de 30 años, pero antes de eso sirvió en el ejército. Había visto la guerra, había visto la muerte y creía profundamente en la existencia tanto del bien como del mal. Trabajó como párroco en un pequeño pueblo boscoso del norte de Pensilvania, cerca de tierras forestales estatales, donde las casas estaban dispersas y eran silenciosas por la noche. Mi papá había llegado a conocer a algunos de los policías locales de ahí. Era una comunidad pequeña, el tipo de lugar donde todos se llamaban por su nombre de pila. Una noche de finales de otoño, recibió la llamada de uno de estos oficiales. El tono era extraño, no exactamente de pánico, pero sí serio. El oficial le pidió que fuera a una casa justo a las afueras del pueblo. Había comenzado como una queja rutinaria por ruido. Unos jóvenes de poco más de 20 años se habían estado quedando en la casa durante el fin de semana, solo pasando el rato, bebiendo y, al parecer, tratando de contactar espíritus con una tabla Ouija. Pero algo había salido mal. Cuando llegó la policía, no encontraron a un grupo de chicos borrachos haciendo escándalo. Hallaron a uno de los chicos gritando en un idioma incomprensible, rascándose y tratando de entrar bajo la casa. Los demás estaban aterrados y se habían encerrado en un baño del piso de arriba y uno de ellos había marcado al 911. El chico que perdió el control, Jaime, fue llevado en ambulancia y luego trasladado a un centro psiquiátrico, según los oficiales. No dejó de gritar hasta que lo sedaron y permaneció en ese centro por más de un año. La policía estaba desconcertada por la situación y notó algo raro en la casa. Por eso llamaron a papá. No lo necesitaban para arrestar a nadie, necesitaban orientación espiritual. Mi papá aceptó ir, aunque admitió después casi se da la vuelta a mitad de camino. No sabía por qué, pero mientras más se alejaba de la ciudad, más pesado sentía el pecho. Llegó y encontró la casa casi vacía. Solo quedaban 2 oficiales adentro, ambos con cara de que preferirían estar en cualquier otro lugar. Al cruzar el umbral supo que algo no estaba bien. Después me diría que fue la única vez en su vida, ya fuera en el ejército o como clérigo, que realmente sintió miedo. Dijo que el aire dentro de la casa se sentía denso, no caliente, no frío, solo pesado, como si caminara bajo el agua. No escuchó nada, ni siquiera los crujidos habituales de una casa vieja, y había algo más, algo que nunca pudo describir del todo, que estaba ahí. Encontró la tabla Ouija en el centro de la sala, con la plancheta aún descansando en el medio. Nadie la había tocado desde entonces, dijo. No se atrevió a intentar moverla, dijo. En vez de eso, metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño libro tibio, que siempre llevaba consigo, su manual de oraciones. Después de que él falleció, me lo dejaron a mí. La portada está agrietada y las páginas son suaves y arrugadas por la edad, pero hay una página que está marcada más que las demás. Esa página. Con la oración de purificación que él leyó esa noche, la dijo en voz alta, completa, despacio, claramente, con las manos temblorosas. Me dijo que su aliento era visible aunque la casa estaba cálida, y el oficial estaba parado detrás de él completamente en silencio. Cuando terminó, la pesadez empezó a desaparecer. No fue dramático, no hubo ráfagas de aire ni luces parpadeando, pero fue como si algo se soltara. Lo describió como la sensación cuando se te destapa el oído después de que se acumula presión, simplemente un alivio. No se quedó mucho tiempo después de eso. Les indicó a los oficiales destruir la tabla correctamente y les recomendó no regresar a la casa salvo que fuera imprescindible.
Nunca volvió a ver a Jamie, pero meses después escuchó por uno de los policías que todavía no era el mismo. No recordaba el incidente en absoluto, solo fragmentos y partes sueltas. Después de eso le temía a la oscuridad y no podía dormir sin luz ni estar solo. Lo último que mi papá me dijo sobre esa noche fue esto: si vas a tomar un solo consejo de mí, solo uno: nunca uses una tabla Ouija. No juegues con puertas que no estás preparado para cerrar. Nunca he tocado una y nunca lo haré. Hace unos 8 años, mi amigo y yo jugamos irresponsablemente con una Ouija. Era casera, así que realmente no esperaba que funcionara, y la usamos varias veces durante la semana. Tuvimos éxito casi de inmediato y hablamos con varios espíritus. Nada demasiado interesante, pero ganaron algo de credibilidad con ellos cuando respondieron preguntas como: ¿cuándo se construyó mi casa? ¿Quién vivía ahí antes? Y así. Yo seguía algo escéptico. Decidimos preguntar a la tabla cuál era el segundo nombre de mi amigo que la usaba conmigo, ya que yo no lo sabía en ese momento. Ella cerró los ojos y miró arriba, así supe que no veía la tabla. ¿Y qué crees? La tabla deletreó tu segundo nombre. En ese instante ambos estábamos convencidos y emocionados por estas experiencias. Y esta es la parte que me asusta. Contactamos con algo y preguntamos con quién estábamos hablando. La respuesta fue Sio y luego Mama. Quise olvidar esta experiencia, por eso no recuerdo todo lo que ocurrió en ese encuentro, pero recuerdo que de alguna manera nos estaba jugando una broma y estábamos muy confundidos con lo que estaba pasando. De repente la planchette empieza a moverse rápidamente por el tablero, pasando por el alfabeto y luego haciendo ochos de manera agresiva. Se sentía intenso y agresivo. Investigamos antes y sabíamos que no era bueno. Gritábamos a Dios, pero seguía haciendo los ochos hasta que la planchette fue forzada a salir del tablero y se cayó. Así que básicamente nos encontramos con Soso, hizo los ochos y tiró la planchette del tablero sin decir adiós. Al cerrar la comunicación, todo era diversión y juegos para nosotros hasta que esto pasó y nos pusimos muy serios y en silencio. Inmediatamente rompí el tablero y enterré las piezas por separado en el bosque. No estoy seguro si eso está bien, simplemente entré en pánico. Teníamos videos de esto, pero los borré de inmediato para eliminar cualquier vínculo con esa experiencia. No hablamos de eso desde que pasó y traté de no pensarlo, pero últimamente me ha estado molestando mucho por alguna razón. No puedo pensar en ningún suceso paranormal después de eso, pero la casa en la que lo hicimos parecía embrujada de alguna manera desde el principio. De todos modos, ya no vivo ahí. ¿Es algo de lo que debería preocuparme? Estoy seguro de que está bien porque no nos pasó nada después, pero me preocupa que todos hicimos cosas malas. Hace como 2 años, mi nana trajo a casa una tabla Ouija que encontró en una venta de garaje. Siempre he sido un firme creyente en lo paranormal. Ha sido uno de mis intereses más profundos desde que tengo memoria, así que naturalmente yo sabía que era mejor no jugar con una de esas cosas. He leído suficientes historias, he visto suficientes documentales y he escuchado demasiadas advertencias como para pensar que era solo un juego. Mi abuela, aunque era totalmente escéptica, pensó que sería divertido para mí, mi hermano menor y nuestro primo mayor jugar con eso. No quería tener nada que ver con eso. Solo verlo me inquietaba, así que lo dejé en la mesa del comedor durante unos días. Esperaba que se olvidara de eso o decidiera tirarlo, pero no tuve esa suerte. Eventualmente me dijo que lo guardara, así que lo metí debajo de mi cama y traté de olvidarlo. Mi hermano de 11 años y mi primo de 12 seguían pidiendo usarlo, pero les dije que no. Una y otra vez traté de explicarles por qué. No era solo un juego, pero ellos eran chicos típicos de preadolescencia. Si les dices que no hagan algo, tienen que hacer. Luego, un día llegué a casa del trabajo y algo simplemente se sentía raro. Cuando simplemente sabes que alguien estuvo entre tus cosas. Revisé debajo de la cama y efectivamente la tabla estaba ahí, pero tenía esa extraña sensación en el estómago de que algo andaba mal. Bajé y les pregunté directamente si la habían usado. Al principio lo negaron, pero me di cuenta de inmediato. Finalmente aceptaron que jugaron con ella y les pregunté si se despidieron al terminar, lo cual, como la mayoría de la gente que conoce las tablas Ouija sabe, es importante, y juraron que sí lo hicieron. Ahora, mi primo tiene la costumbre de ser dramático, exagera y se inventa historias por diversión. Así que cuando empezó a contarme sobre un par de cosas extrañas que supuestamente pasaron mientras jugaban, no le creí ni una palabra. Supuse que o él estaba exagerando o que se estaban jugando bromas entre ellos.
Unas noches después, al intentar dormir, sentí una sensación pesada e incómoda, como si alguien me observara. Eché un vistazo a mi closet, que tiene 2 puertas corredizas, y una de ellas estaba entreabierta. Solo una rendija, lo suficiente para ponerme los pelos de punta. Me giré hacia la pared e intenté ignorar la sensación. Finalmente, me dormí. Entonces, ¡bam!, me desperté de golpe. Algo me había golpeado en la parte de atrás de la cabeza. No fue un golpecito ligero, sino un golpe sólido. Estaba acostado de espaldas, así que la parte de atrás de mi cabeza estaba sobre la almohada, y no había manera de explicar cómo algo pudo haberme tocado ahí. Todo mi cuerpo estaba temblando. Me senté, miré alrededor y no vi nada, y luego el piso crujió, no una sola vez. Crujió una y otra vez, como si alguien o algo estuviera caminando lentamente en círculo alrededor de mi cama. Estaba paralizado por el terror. Permanecí acostado mucho tiempo con el corazón retumbando en mis oídos, hasta que finalmente reuní el valor para agarrar mi teléfono y salir corriendo de la habitación. Me senté en el sofá, aferrado a mi teléfono, tratando de calmarme. La parte trasera de mi cabeza aún sentía ese extraño hormigueo y pulsaciones. Revisé la hora, 3 de la mañana. Intenté llamar a mi novio, que ahora es mi esposo. Estaba llorando y completamente alterado. No contestó. Lo llamé quizá unas 15 veces antes de finalmente rendirme. Me senté en la silla, con las luces prendidas, asustándome por cualquier ruido, hasta que mi abuela despertó a las 6. Pero no le conté lo que pasó, de todos modos no me habría creído. Más tarde esa mañana llamé de nuevo a mi novio y esta vez sí contestó. Su teléfono había estado en silencio y se sentía terrible por no haber respondido mis llamadas, dijo. Hubiera venido de inmediato si hubiera sabido. Ese mismo día vino a verme. Llevamos la tabla Ouija al depósito de chatarra y nos deshicimos de ella para siempre, y desde esa noche no ha pasado nada más. Sin crujidos ni sensaciones raras, y ya no me despiertan golpes invisibles en la cabeza. Solo se lo conté a él, no a nadie más de mi familia. Y hasta el día de hoy todavía no sé exactamente qué estaba en ese cuarto conmigo, pero sí sé esto. Las tablas Ouija no son un juego y nunca te metas con ellas. Siempre he estado un poco sintonizado con lo sobrenatural, no soy un medium ni nada así, pero sí soy sensible. A los 18 años cometí un error que nunca olvidaré. Esa fue la noche en que abrí la puerta con la que no estaba listo para lidiar. Éramos 5 en el patio trasero de la casa de mi amigo. Era una de esas noches frescas de finales de verano, tranquila, y uno de mis amigos sacó una tabla Ouija que brillaba en la oscuridad. Estaba tanto aterrorizado como profundamente curioso. Mi madre es profundamente religiosa y siempre me había prohibido acercarme a una de esas tablas. Ella me dijo, eran peligrosas y podían dejar entrar cosas difíciles de eliminar. Tenía 18 años, era terco y curioso y acepté participar. Nos sentamos alrededor de la tabla, riendo y haciendo preguntas tontas como, ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo se llama mi compañero de celda? No ocurrió nada, no hubo respuesta ni movimiento alguno. La plancheta se quedó completamente quieta, pero unos minutos después algo cambió. No estoy muy seguro de cómo explicarlo, pero el aire cambió. Mi pecho se apretó, mis manos empezaron a temblar violentamente, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había comprendido. Por supuesto, mis amigos se rieron y me molestaron. Ay, Dios mío, eres tan dramático. Pero yo no estaba jugando, ni siquiera podía levantar la vista del tablero y fue entonces cuando lo escuché. Una respiración profunda y entrecortada justo en mi oído. No era solo un sonido. Sentí como si alguien se inclinara muy cerca, demasiado cerca, exhalando directamente sobre mi piel. Estaba sentado junto a mi amiga Megan, pero ella estaba al menos a un pie de distancia y definitivamente no estaba respirando así. En mi cabeza, seguí repitiendo para que esa cosa, fuera lo que fuera, se fuera, y al final lo hizo. El peso se levantó, pero no le conté a nadie lo que pasó. No pude. Me quedé ahí sentado congelado, fingiendo que todo estaba bien, mientras mi corazón intentaba salirse de mi pecho. Más tarde esa noche, cuando todos empezamos a irnos a casa, le rogué a Megan que se quedara a dormir. Sabía que lo que me había susurrado al oído no se había quedado en el patio trasero, pero sentía que probablemente se me había pegado a mí. Le pregunté casualmente si había escuchado algo extraño durante la sesión, y me miró como si estuviera loco. ¿De qué hablas? No, ella pensó que lo estaba inventando, pero no era así. La aparición comenzó esa noche. Durante el siguiente mes, la casa se sentía extraña.
No lograba dormir sin todas las luces encendidas y la música fuerte en mis audífonos. Pero no importaba. Todas las noches, como un reloj, escuchaba pasos yendo de un lado a otro afuera de la puerta de mi habitación. A veces se detenían justo afuera, como si quien fuera, o lo que fuera, estuviera decidiendo si entrar o no. Y luego estaba lo de las 3 de la mañana. Cada noche me despertaba exactamente a las 3 de la mañana. Me sobresaltaba como si me hubieran sacado de un sueño de golpe. No le dije a mi mamá, se pondría furiosa si se enterara de que la desobedecí y usé una tabla Ouija. Una mañana, tras una noche sin dormir, me sentó en la mesa y me dijo: Ashley, ¿qué demonios pasa en esta casa? Me quedé paralizado. Nada, mentí, ¿no pasa nada? Ella me miró fijamente. No me mientas. Durante el último mes he estado escuchando pasos en el pasillo y anoche algo me arañó el pie mientras dormía y entonces me derrumbé. Empecé a llorar, le conté todo sobre la tabla Ouija, el aliento en mi aire, las pesadillas y los pasos. Ella no gritó, solo se levantó, fue al gabinete y sacó la salvia. Juntos sahumamos la casa cuarto por cuarto. Ella recitó oraciones, roció agua bendita en las esquinas y te juro que el aire cambió. Se sentía más ligero, como si por fin se hubiera ido lo que fuera. Desde esa noche todo cambió, no para mal, solo fue distinto. Ya no hubo pasos ni despertadas a las 3 a.m. y la casa volvió a sentirse segura. Pero desde entonces he estado más sensible, siento las cosas más. A veces. Todavía sueño con personas que nunca conocí y que murieron hace mucho tiempo. Y aquí está lo que descubrí. No mucho después de eso, alguien se había quitado la vida en la casa donde usamos la tabla, un hombre en el sótano años antes. Así que si alguna vez te has preguntado si las tablas Ouija realmente funcionan, déjame ser claro, sí funcionan. Y la peor parte es que no siempre te hablan a través de la tabla, a veces solo te susurran al oído. Espero que tomes esta historia como una advertencia. Esto sucedió en uno de mis últimos años de preparatoria. Fui amigo durante toda la escuela de una chica llamada Alicia. Ella era como una típica Hermione, súper inteligente, muy atenta en clase y tenía las respuestas para casi todo. Pero cuando cumplió unos 15 años, algo dentro de ella cambió. Seguía siendo inteligente, pero de repente adoptó esta personalidad gótica. Empezó a venir vestida toda de negro, se tiñó el cabello, se pintó las uñas, usaba pulseras góticas, etc. Fue un cambio bastante sorprendente que, sinceramente, salió de la nada. En ese entonces me gustaba ese tipo de música, pero realmente nunca me molesté en vestirme así. Sin embargo, ella se fue con todo. Realmente nada cambió en ella, al menos no en cuanto a nuestra amistad. Pero un día, cuando la invité a mi casa, lo cual no era raro, ella trajo una tabla Ouija que había comprado en una tienda de caridad. Nunca había visto una antes, o sea, había escuchado de ellas, quien no, y estaba un poco reacio a usarla. Pero ella insistió en que solo era un juguete, nada más, y me explicó el efecto ideomotor. Y quería que lo usara con ella. Solo para demostrar que era una tontería, acepté de mala gana. Ella lo sacó y lo puso sobre la mesa de centro en mi casa. Para dar contexto, aquí se requiere uno importante. Lamentablemente mi madre falleció cuando yo tenía alrededor de 5 años, así que durante mucho tiempo solo fuimos mi papá y yo. Mi papá siempre ha tenido dificultades para encontrar un empleo de calidad y en ese entonces trabajaba turnos nocturnos. Ese día, por casualidad, tuvo que cubrir el turno de otra persona y estuvo trabajando una cantidad de tiempo excepcionalmente larga. Debía ser alrededor de las 5 de la tarde. Él ya se había ido y no esperaba verlo, si es que lo veía, hasta la mañana siguiente. Entonces Alicia saca la tabla Ouija de la caja, la coloca sobre la mesa y pone la plancheta encima. Y explica que ambos debemos poner 2 dedos sobre la plancheta y que se moverá para darnos mensajes. Genial, digo, y comenzamos. Pongo mis dedos sobre la plancheta, esperando que se deslice y recibamos algún mensaje espeluznante del más allá. No voy a mentir, en parte esperaba recibir algo de mi mamá, pero no tuve esa suerte. Por un rato no hay absolutamente ningún movimiento, nos miramos y empezamos a reírnos. No está pasando nada.
Tras un rato, Alicia se rinde y lo deja en la mesa. Voy por unos bocadillos y encendemos la televisión. Tras varios episodios de programas aburridos y poca conversación, ella pregunta si queremos intentarlo de nuevo, y estoy de acuerdo. Pensando que a estas alturas realmente no hay nada sobrenatural en esto. Es literalmente solo un bloque de madera con algunas letras encima, así que esta vez pongo mis dedos sobre él sin esperar nada. Pero de repente siento el sacudón y mi mano empieza a moverse bajo la plancheta. Miro a Alicia y le insisto que ella lo está haciendo, lo cual tendría sentido, ya que fue ella quien nos insistió en intentarlo de nuevo. Pero ella insiste en que ahora no lo están haciendo. Alicia no es muy buena mintiendo. Nunca ha sido buena actuando en absoluto y me mira con una especie de horror atónito, como si yo lo estuviera haciendo y luego la culpara a ella de hacerlo. Ambos nos miramos tratando de entender la situación y miramos hacia abajo con curiosidad para ver qué se está deletreando. Solo una palabra, abrir, se deletrea una vez, se deletrea de nuevo. En ese momento retiro mis dedos y le digo que no es gracioso ni entiendo lo que intenta hacer. Ella insiste en que no tiene nada que ver con esto en absoluto. Y los dos como que nos miramos de reojo. Le digo que ya no quiero jugar, no me está pareciendo divertido y ella está de acuerdo. Así que lo guardamos en la caja y volvemos a ver la tele. Más tarde esa noche ella se va a casa. Caliento algo de comida en el microondas y como que me olvido de todo el asunto. Ahora, para cualquiera de ustedes que haya estado escuchando bien, probablemente notaron que nunca nos despedimos. Voy a ser honesto. Ninguno de los dos sabía en ese momento que esto era un paso clave en el ritual de la Ouija. Sin embargo, como verán, lo aprendimos por las malas. O al menos yo. Así que me voy a la cama y duermo. Algo sobre mí es que duermo como un muerto. Cuando duermo creo que nada puede despertarme. He dormido durante tormentas fuertes. La casa casi se incendia y mi papá intentando despertarme a la fuerza. Realmente se necesita mucho para interrumpir mi sueño. Estaba en la escuela cuando recibí un mensaje gracioso de mi papá. ¿Todo está bien en casa? Eso fue raro. Le digo que todo estaba bien, pero que estaba en la escuela y le pregunto qué pasa. Él dice, escuchó pasos en el pasillo afuera de su cuarto mientras intentaba dormir y se preguntó si yo había llegado temprano a casa. Pero no quería levantarse de la cama porque estaba absolutamente agotado. En ese momento realmente no le di mucha importancia. Estaba en medio de una clase y realmente no debería haber tenido el teléfono afuera de todos modos, así que guardé mi teléfono. No pensé mucho en los mensajes, supuse que mi papá solo estaba agotado por su doble turno y seguí con lo mío. Desde ese día comenzamos a oír cosas extrañas en la casa. Había veces en las que llegaba a casa y juraría que escuchaba susurros que venían de arriba. Pero cuando me acercaba a las escaleras para escuchar mejor, de repente todos se callaban, como si fueran una grabación de audio que acababa de apagarse. Nunca podía entender las palabras, pero todo llegó a un punto crítico. Unas semanas después, era sábado. Mi papá y yo teníamos planeada una salida para alrededor del mediodía, y yo solo estaba viendo la tele abajo. Mientras él solo intentaba dormir unas horas más antes de que saliéramos, fue cuando escuché algo arriba, un golpeteo suave. ¿Por qué mi papá está tocando? Pensé para mí mismo que lo iba a ignorar, pero luego el golpeteo volvió a sonar. ¿Era esto algún tipo de broma? Subo las escaleras sin pensar mucho en ello, y cuando llego arriba, miro hacia el pasillo. Solo hay 3 puertas, la mía, la de mi papá y el baño que está al fondo, en el medio. Observo que las 3 puertas están cerradas y entonces lo escucho. Los golpes que vienen de una de las puertas, 3 golpes fuertes. La cosa es que debe venir de adentro de una de las puertas, me digo a mí mismo. Y como no hay nadie en casa más que mi papá y yo, debe venir de su cuarto. Miro mi reloj, son como las 11, ¿eh? Probablemente ya debería estar levantándose de todos modos, así que abro la puerta. Pero mi papá no está detrás de la puerta. Está sentado completamente erguido en su cama, mirando fijamente la puerta. Y cuando la abro, se sobresalta y dice, «Ah, ¿solo eres tú? ¿Por qué estabas tocando así? Me estás asustando muchísimo». Lo miro hacia abajo y le digo que yo no había estado tocando para nada, que había estado abajo viendo la tele.
Supuse que era él y subí porque pensé que estaba tocando y actuando raro. Nos miramos el uno al otro sin poder creerlo. Y entonces me viene a la mente el recuerdo de la tabla Ouija y me pregunto si abrir era algún tipo de mensaje o instrucción. Y empiezo a alterarme. Le cuento todo a mi papá y le explico que todo había comenzado con la tabla. Así que llamo a mi amiga Alicia, la invito a venir y ella saca la tabla de nuevo. Y le insisto en que hagamos todo de nuevo, pero esta vez que nos despidamos. No estaba seguro de que funcionaría, pero me alegra decir que después de hacer eso, las cosas dejaron de pasar en la casa. Mi papá pudo dormir bien y todos los sustos parecieron desaparecer. Quiero decir que fue mi mamá, pero no creo que haya sido ella. ¿Quién sabe qué fue? Por mi parte, nunca quiero volver a usar una tabla Ouija. No sé si Alicia todavía la tiene o no. Hola chicos, soy Mortis Media y muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado la colección de historias de terror de esta noche. Sin duda han sido un grupo interesante. Si quieres que cuente tu historia en el canal, mándamela por correo a demortismedia@gmail.com. Y si quieres obtener beneficios exclusivos de mi parte, no dudes en seguir el enlace en la descripción a Patreon. Eso me recuerda. Agradezco especialmente a mis miembros y patrocinadores, cuyos nombres aparecen en pantalla, por su apoyo continuo. Realmente hace una gran diferencia, chicos, gracias. Y si quieren ver aún más de mí, sigan los enlaces que aparecen en pantalla ahora. Eso es todo de mi parte, sigan siendo increíbles y nos vemos en el próximo. Buenas noches.